Voy a intentar ser tan buena presentadora, sintética y clara. Y bueno, no, agradecer el espacio. La verdad que estamos necesitando estos espacios de poner cuestiones en común y dar algunos conceptos que me parece que nos ayudan a nombrar aquello sobre lo cual podemos tomar posición. En esa tónica, digamos, me pidieron que pudiera hablar un poco de la transición energética, del tema de las energías, pensándolo desde este planteo al que nos pone el pensar este régimen de incentivo a las grandes inversiones, donde se vuelve a plantear podría decirse la contradicción, la ambivalencia entre desarrollo y dependencia, que es una discusión histórica de nuestros países de América Latina, y el RIGI, digamos, a mi modo de ver, y lo hemos charlado en otras oportunidades, no trae nada nuevo. Al contrario, vuelve a reeditar una estrategia de desarrollo que en realidad apunta a lo que estaban mencionando recién Gabriel y Lautaro, que tiene que ver con apuntar a cierta forma de explotación económica, de hacer sobre el territorio ni siquiera tipos de producciones en su materialidad, sino de pensar en la valorización económica de esas explotaciones sobre el territorio. Dicho esto, que quería decirlo, voy a pasar a hablar del tema de las energías. Energías, producción e inversiones. En este marco que nos plantea el RIGI, poder pensar esto, energías, producción e inversiones y la transición energética. Ahora bien, si me las paso porque soy un poco inquieta. Pensarlo en este sentido, primero, ¿de qué hablamos cuando decimos transición energética? Ya que no tiene una única acepción, ¿sí? Y desde América Latina tenemos un posicionamiento al respecto. Nosotros con el grupo acá en el INSIUSA participamos de un grupo de trabajo que se llama Energía y Desarrollo Sustentable, que es un grupo de Claxo, de trabajo de Claxo, y es ahí donde muchos investigadores de nuestros territorios nos preguntamos sobre qué es la transición energética para nosotros, y desde ahí la significamos. Entonces, algunas de las cosas que les voy a contar tienen que ver con ese tipo de intercambios, con ese tipo de debates que están anclados en las realidades de nuestros países. Entonces, vinculado con eso, es que la pregunta que nos guía es ¿cuáles son las posibilidades y limitaciones operativas, o sea, de poner en práctica, de ejecutar esta transición energética, económicas, accesos a financiamiento, qué recursos necesitamos, etcétera, y socioambientales? Lo socioambiental lo hemos empezado a trabajar, el CIEC nos ha invitado todo el tiempo a reflexionar desde lo económico y considerando los aspectos ambientales, y es ahí que nos preguntamos, tratamos de ir involucrando cada vez más esta visión, no es una visión, sino en su totalidad considerar cualquier tipo de transformación sobre los territorios con el condimento de lo que nos rodea, que es todo, y por lo cual vivimos y nos reproducimos. Y en esta interrogante es que nos valemos de este concepto que son los complejos energéticos, que brevemente les voy a contar, que involucra pensar en términos de un complejo productivo energético. ¿Qué planteamos cuando hablamos de complejos productivos? Y a partir de eso intentar ilustrarlo con un pequeño aspecto de lo que son los complejos productivos energéticos. Pensemos en la matriz energético-productiva de un país. O sea, podemos pensar de Mendoza, pero también pensemos la del país con la diversidad, por ejemplo, que tiene Argentina. Y lo que vamos a hacer lo que voy a intentar es plantear estas cuestiones en relación con la generación de energía eléctrica. Que la generación de energía eléctrica es un aspecto, es una arista de la transición energética. Bien, ¿de qué hablamos entonces cuando decimos transición energética? Muy brevemente voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con esto que les decía que recogemos en estos grupos de trabajo, de manera situada, qué entendemos por transición energética. Un primer aspecto, que ya lo mencionó Lautaro, tiene que ver con el cambio climático. Básicamente es la transición energética actual, porque las transiciones energéticas han habido históricamente, pero la actual es intencionada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ver exclusivamente con un cambio tecnológico, sino que tiene que ver con la necesidad imperiosa de reducir estas emisiones de carbono, o sea, detener o al menos intentarlo,
de tener el efecto, el efecto calentamiento global que se debe a estas emisiones. Cuando decimos emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, es lo que está contribuyendo a ese calentamiento, que es uno de los indicadores del cambio climático, ¿sí? Que nos sirve para tener, si nosotros lo pensamos en términos planetarios, es el indicador que engloba, es básicamente el termómetro de nuestro planeta que nos permite decir que algo acá está pasando y está muy mal. Entonces, por eso se habla de una transición energética intencionada. Acá abajo les he puesto apenas una fotito porque no voy a poder entrar en todas las aristas que nos permitan ver ese cambio climático, pero creo que esas imágenes lo ilustran por sí mismas: deforestación, basurales a cielo abierto, la contaminación por el tránsito vehicular de todo tipo. Acá solamente aparecen estos más urbanos, pero son de todo tipo, incluyen los buques, las aeronaves, etc. La desertificación, y bueno, como también mencionó Lautaro, el tema de el derretimiento, me salió ahora la palabra, de los glaciares, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta todo esto, les quería mostrar, para ya pasar al otro punto, pero fíjense, estos son todos indicadores globales, provienen, digamos, de estudios que ven al planeta en su totalidad, y lo que quiero resaltar de esto es cómo la energía en sí misma, la producción, distribución de energía, explica el 73,2% de esas emisiones. O sea que es un aspecto a tratar en este cambio ambiental global, si queremos, en el cambio climático. Después sí siguen la agricultura y usos del suelo, los residuos y las industrias. Pero fíjense lo importante que es, por eso sí es un aspecto a problematizar y a mantener en agenda, ¿sí? No es un invento, digamos, sino que está bien probado que el uso de la energía en la industria, en el transporte, como dije, en todos sus tipos de transporte, en los edificios, consumos residenciales, industriales, servicios, comercios, etcétera, también lo explica, y como para que lo vean, y simplemente también, así como pequeñas fotografías, este es el uso energético por persona, y este es la emisión per cápita de dióxido de carbono, básicamente, que es lo que ocasiona el calentamiento. Les vuelvo a hacer para que veamos. Esto un poco ilustra en términos planetarios lo que decía antes Lautaro. Y me vuelvo acá entonces. Este punto, decimos, la transición energética es intencionada. Partimos de que hay que hacer algo para evitar que siga aumentando este calentamiento. Bien, esa es una arista. La segunda tiene que ver, cuando decimos transición energética, decimos integración de diversas fuentes de energía. Estas pueden ser caracterizadas como alternativas o renovables. En el caso de las energías renovables, eólica, solar, principalmente, tenemos que tener presente ahí como una alerta que son intermitentes, ¿sí? En el abastecimiento energético, digamos, nosotros necesitamos, por los consumos energéticos que tenemos en nuestras sociedades actuales, piensen en la electrificación, la mayoría de los equipos que utilizamos están conectados. De hecho, ahora para poder estar comunicándonos estamos consumiendo bastante energía eléctrica. Y bueno, las renovables tienen esta advertencia dentro de transición energética de que son intermitentes. Eso trae otra característica, que es que se puede pensar la transición energética de manera de complementar fuentes de energía, ¿sí? Esa es otra de las características de esta transición. Y otra cuestión, todo esto hacia la transición energética, es que se pretende una transición energética hacia la descarbonización o reducir el consumo de combustibles fósiles a partir, o sea, teniendo en cuenta que hay una gigantesca infraestructura de combustibles fósiles. ¿Qué es esa infraestructura de combustibles fósiles? Vaca muerta. Todas las refinerías. A nivel planetario, bueno, piensen en todos los países miembros de la OPEP. La infraestructura que tiene que ver también con la industria automotriz, con la industria aeronáutica, que se basa en el consumo de estas energías. Entonces, cuando uno piensa en transición energética, tiene que pensar que también hay focos de resistencia, hay conflictos de intereses, porque hay toda una infraestructura que hace parte de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de producir, pero también de generar riquezas, ¿sí? Entonces, otra arista de la transición energética tiene que ver con que también hay que hacer frente a esa infraestructura, el posicionamiento que esa infraestructura tiene respecto de la transición energética hacia la descarbonización.
Bien, otra arista, todo lo estoy nombrando rápidamente, pero es la relevancia de los minerales y tecnologías. Habrán escuchado de minerales críticos, tierras raras, litio, cobre, etcétera, etcétera. O sea, todos los minerales que están involucrados, incluso en la incorporación, en la integración de esas fuentes alternativas y renovables. Eso no lo podemos dejar de tener en cuenta cuando pensamos en una mirada de transición energética holística, o sea, teniendo en cuenta todas las patas de la transición energética. Y lo que no es menor, tampoco podemos dejar de tener en cuenta es la condicionalidad geopolítica, marcada, agregamos. O sea, de condicionalidad estamos hablando del posicionamiento de China frente a Estados Unidos, frente a la Unión Europea. En uno de los términos, la innovación tecnológica. Otro de los términos puede ser la guerra comercial. China se ha transformado en un referente indiscutible en la generación de tecnologías para la producción de energía por fuentes renovables. Piensen en la solar, por ejemplo. China ha superado, digamos, a todas las otras industrias del mismo rubro en los países europeos y mismo en Estados Unidos. Entonces, esto también es un componente de la transición energética. También lo es, y no podemos dejar de tener en cuenta, las disputas que representan en otros, por más que digamos, bueno, están lejos, en otros territorios, lo que representa la guerra Rusia-Ucrania, con lo que esto afecta al aprovisionamiento de energía en los países europeos y lo que representa para nosotros, que algo de eso ya ibas diciendo de estos proyectos, que todo el tiempo se piensa en exportar. Cuando decimos, bueno, uno de los sectores estratégicos es el energético para abastecernos de energía en Argentina, para abastecernos de energía en América Latina, o el energético para pensar en la exportación. Un barco de licuefacción, o sea, iba a ser una planta y ahora va a ser un barco. O sea, son las puntadas que tenemos que ir dando para entender hacia dónde va orientado el RIGI o qué favorece, si queremos. Por eso digo, hay que tener en cuenta también en qué contexto sociohistórico, geopolítico, agregamos, se da este proceso de transición energética intencionada. Y por último, y no menos importante, es el Estado. ¿Qué rol juega en esto? El Estado, no solo el Estado argentino, los estados, los organismos que toman decisiones en relación con las políticas energéticas, pero también en relación con las políticas industriales y con las macroeconómicas. Pensemos que la situación que estamos analizando nosotros del 2024 para acá, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, se da sobre una base de acuerdos internacionales previos, acuerdos internacionales que en relación con la transición energética tienen que ver con acuerdos que hemos adherido como país en debates parlamentarios, se han adherido a cumplir ciertas metas de reducción o mitigación de este cambio ambiental global, y eso también hace parte de nuestra institucionalidad, digo, más allá del RIGI, por ejemplo, que serían cuestiones que también tenemos que meter entre los componentes de la transición energética. Esto es de nuestros compañeros del IANIGLIA, acá simplemente para más evidencias de los efectos del cambio climático sobre los glaciares que están en la cordillera de los Andes. Esto lo pueden consultar, está disponible en las páginas del CONICET. No voy a entrar en las diferencias cuando uno dice energías renovables. Bueno, no es lo mismo hablar de energías limpias, verdes, sostenibles o renovables. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a quedar en el concepto de energías renovables propuesto por la ley del por la ley del 2015, Pauli, del 2000, sí, la última modificación del 2015, en el que se establece que estas energías renovables van a ser, como dije, la eólica, la solar, mareomotriz, geotérmica, biomasa y también la hidroeléctrica, pero hasta 50 megavatios. Cuando supera los 50 megavatios, que es el caso, por ejemplo, de varios de nuestros diques, digamos, acá en la provincia de Mendoza, ya no es considerada renovable. Bueno, después van a ver que hay distintas definiciones y algunos dicen, bueno, sí, son limpias, otros dicen, no tienen nada de limpia. Por ejemplo, un parque solar, ¿se puede decir que la energía de fuente solar es limpia? Y no lo sé. ¿Qué hacemos cuando los paneles entran en desuso? Todos los componentes que quedan en desuso. ¿Qué hacemos con la acumulación? ¿Cómo acumulamos esa energía? Si requiere de baterías, ¿qué tipo de baterías vamos a ocupar? Si son baterías de litio, no es tan limpia, ¿se entiende? O sea,
esa es la idea por ahí de plantear ciertos conceptos y también de ver hasta dónde uno se estira, que es lo que nos gusta a nosotros, pensar en los encadenamientos productivos, o sea, qué implica para yo producir un panel solar desde el silicio, desde otro mineral, hasta que se absorbe la radiación solar por el panel y luego eso se conecta con un cable a la red eléctrica nacional. O sea, hay una cantidad de componentes que son los que tenemos que considerar en todo momento al pensar en esto de los complejos productivos. Voy a ir a ese término porque me interesa que cuando hablo de complejos productivos, básicamente y muy concretamente es el conjunto de actividades de explotación, producción y distribución de energía, ¿sí? Como tal, abarca desde la producción primaria, esto que digo, desde el cuarzo, que en alguna mina se tiene que extraer cuarzo, después se pasa por procesos complejos de hornos y también que también consumen energía para purificarlo. Entonces empieza desde la producción primaria, la industrialización y la comercialización. En nuestra era es muy importante tener en cuenta que no va a ser lo mismo el panel solar que está queriendo ensamblar EPSA en la provincia de San Juan al conjunto de paneles solares que ya se están produciendo en China con un avance tecnológico que eficientiza la absorción de la radiación y la generación energética. Entonces, en términos comerciales, no es lo mismo lo que podemos pensar en incorporar en parques solares en términos de tecnología, de costos, de rendimiento, etc. Entonces, también hay que involucrar la comercialización e incluso los servicios de apoyo asociados: ingeniería y construcción, mantenimiento, investigación y desarrollo, esa arista de la generación de conocimientos científicos, pero también técnicos, y de esos conocimientos científicos técnicos a los operativos entran en la investigación y desarrollo, la información disponible, la comunicación en todos los términos y la logística y transporte. Pensar en entender para comprender y definir la transición energética en complejos energéticos nos implica a nosotros decir, bueno, ¿quiénes son los actores que están participando? ¿Qué prácticas desempeñan esos actores? ¿Y cómo son las relaciones entre los mismos? ¿Sí? Y eso define la transición energética, la materializa, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros podemos considerar y aterrizar, digo yo, la transición energética en términos de las capacidades productivas y tecnológicas requeridas, 5 minutitos, bueno, requeridas, digamos, para llevar adelante esa transición energética. Entonces, me vuelvo un poquito para atrás y voy a ir a esto. En términos de ese análisis situado, ¿cuáles serían los dilemas de la transición energética? Algunos ya los he mencionado. Pero es esta disyuntiva que nos plantean cuando veamos un poco las inversiones que promueve el RIGI, las disyuntivas en relación con los minerales y una nueva primarización. Distintos investigadores de nuestro país e investigadoras hablan de una reprimarización en términos de esto, de ir a la minería, de ir a la explotación incluso agrícola, pero en masiva, digamos, que eso implica la deforestación, por eso la menciono, una nueva primarización que nos tiene que plantear esta serie de cuestionamientos. ¿Es una oportunidad o es un cuello de botella? ¿La economía verde es posible o está vinculada o tenemos que pensar en si replica esa dependencia tecnológica? Si solo podemos transicionar hacia una economía, hacia una, digamos, forma de producción y generar energía de forma más sustentable, pero con tecnologías importadas, eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Cuánto se gana si uno hace las relaciones, digamos, costo-beneficio en los términos sociales, económicos, pero también ambientales? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se pierde? El financiamiento de la transición energética es otro de los problemas. ¿Decide el mercado? ¿Decide el mercado en términos de a dónde vamos a contar con esos financiamientos? Acuérdense que uno de los elementos era el rol del Estado, un Estado participando. Cuando dije Estado, me refiero en términos de organismos que deciden acerca de las políticas energéticas, las políticas industriales, económicas, etc. ¿Decide el mercado? ¿Decide el Estado? ¿Deciden los territorios? ¿Cuál es el costo de la transición fiscal? Por ejemplo, en los países de renta petrolera. Nosotros, como lo veíamos en el caso de las provincias, hay provincias que dependen de esa renta, de esas regalías, para sus
movimientos, digo, esos gastos en educación, en salud, esto pensemos en términos del país. En términos de la desigualdad energética, la transición energética va a mejorar el acceso al abastecimiento energético. Hablábamos que un 50% de las personas no tienen gas natural en las viviendas. Entonces, básicamente, ¿de qué transición energética estamos hablando cuando hablamos de una transición energética hacia la descarbonización? Entonces, fíjense, o sea, la intención era poder pensar, cuando hablamos de la generación de energía eléctrica, voy a tratar de decirlo en poco tiempo, hay que pensar de dónde proviene esa energía que nosotros la accionamos cuando prendemos, apagamos la luz, o cuando enchufamos o desenchufamos, o etcétera, ¿no? Bueno, en Argentina en particular, nuestra matriz energética eléctrica está basada en un buen porcentaje en hidroeléctrica, hidrocarburos, las renovables que han empezado a aumentar y la nuclear. De cada una de ellas hay que tener en cuenta que hay una cadena de producción y valor, ¿sí? Cada una de ellas asigna un valor a la energía en las distintas fases del proceso de producción de esa energía. No son todos iguales. No son todos iguales desde el momento en que hay que hacer la inversión inicial hasta luego la operación y el mantenimiento. A su vez implican distintos recursos y esos recursos tienen diferentes, me sale decir, bueno, impactos sobre el ambiente, pero tienen distintas relaciones, voy a decirlo así, con el ambiente, con el entorno en donde acontece. No es lo mismo una hidroeléctrica como la que se pensaba hacer por Tesuelo del Viento, no es lo mismo una hidroeléctrica de pequeña escala, que no altera el cauce del río, sino que lo acompaña, y en base a eso puede generar una energía acorde sin alterar. Eso es posible. A una hidroeléctrica que, bueno, como las disputas que tenemos con La Pampa, con los ríos, que no son nuestros de Mendoza, sino que, bueno, creo que se entiende. Y también en materia de administración ambiental y políticas públicas, esto que decía antes, o sea, cuando pensamos en las formas de generar esa energía, también hay acuerdos y hay articulaciones en relación con esos compromisos, ¿sí?, que hemos tomado, porque como país, como territorio, también nos tiene que interesar qué pasa en el camino de esa transición energética, en la dirección que toma esa transición energética. Nosotros desde nuestros países también direccionamos hacia dónde va. Entonces, bueno, simplemente para ilustrar, esto era antes de la gestión actual, había un seguimiento de la evolución de la integración de energías renovables en todo el país, y como pueden ver acá, o sea, por los colores aunque sea, hay una distribución geográfica también de las posibilidades que nos brinda nuestro territorio para generar esa energía. En algunos casos, la solar es mucho más importante, eso es en Cuyo y en todas las provincias andinas. En el sur, la eólica es muy importante porque los vientos son muy fuertes, entonces es más aprovechable, digo, tratando de respetar si se pudiera pensar en una armonía, digamos, de construir parques eólicos o solares en relación con ese ambiente donde se hace, la afectación de la flora, de la fauna, de las comunidades, etc. Bueno, ahí para que se, aunque sea con los colores. Bueno, acá también como para que se pudiera ver en términos generales la eólica, cuánto se está generando, esto es del 2022 igual. La fotovoltaica, que es la de procedencia solar, por paneles solares, por parques solares. Las bioenergías, que esto es muy interesante, esto sobre todo se da en el litoral, en la zona de Santa Fe, Córdoba, que es la recuperación de las zonas agrícolas. Los residuos se transforman para hacer, por ejemplo, biocombustibles. Y bueno, lo que les contaba, la hidráulica renovable. Bien, acá, como les digo, estos son todos los centros, las centrales de generación de energía eléctrica con sus diversas fuentes. Ya termino el autismo. Bueno, ahí un poco cómo ha ido evolucionando la participación de las renovables ahí en megavatios. Esto es potencia, o sea, es lo que podemos llegar a producir. Y acá tenemos la generación, esto es en gigavatios hora, o sea, es lo que nosotros al prender la luz hemos consumido, de hecho. Fíjense que las renovables han ido aumentando en su participación en la matriz energética eléctrica, como para que veamos que había una impronta. Acá tenemos algunos de nuestros embalses, lo que implica, fíjense, o sea, solo ver la fotografía ya sabemos que tiene una interacción con ese ambiente, no es inocuo. Bueno, también los hidrocarburos, acá tenemos Añelo, que seguramente, o capaz Gustavo nos va a comentar más sobre eso,
que también abastece a la energía eléctrica. Acá tenemos, bueno, acá en forma figurada podemos ver que se pueden hibridar los parques solares con los parques eólicos, pero también las centrales eléctricas se pueden hibridar térmicas con fotovoltaica para hacer frente a la intermitencia, etc. O sea, posibilidades hay. Eso es lo que quiero decir. Esto, básicamente, fíjense, estos son todos los proyectos durante la ejecución del Renovar, que fue uno de los programas de política energética que promocionó la incorporación de renovables. Fíjense la cantidad en distintas partes de nuestro territorio del país. Bueno, Pero al lado de lo que mostraste recién era poco en Mendoza, ¿no? ¿Cómo? En ese cuadro. Sí, sí está Mendoza. ¿Este? Ajá. Mendoza, sí. Menos proyectos. Claro, pero después de Renovar, el MATER, que es el programa que está vigente, sí ha posibilitado que se construyan en acuerdos entre privados, contratos entre privados, se han ampliado, digamos, algunos de los parques. Y bueno, uno de los parques que se está construyendo, que mencionaron Lautaro y Gabriel, es el Quemado. Voy a pasar, este es el proceso productivo de la construcción de un parque solar. Acá retomo lo que el informe del RIGI plantea. Bueno, este primer proyecto, que es en energía en Mendoza, que ya está aprobado y está en ejecución, brevemente, muy brevemente, algunos datos principales del Quemado. El territorio donde acontece es Malargüe, en el sur, en Mendoza, y lo está llevando a cabo YPF Aluz. Este proyecto es un proyecto que desarrolló EMESA, la empresa provincial de energía, que no es propiedad pública, es una empresa mixta. Y el proyecto, lo de la factibilidad, todo lo desarrolló EMESA. Voy a decirlo así muy, muy brutalmente, pero se lo vende a YPF Luz, digamos, el proyecto terminado, YPF Luz lo va a ejecutar, y esto casi que era previo al RIGI. Lo que ha pasado es esto que mencionaban, que se acoge al RIGI porque va a adhirir a los beneficios, sobre todo fiscales, que le da, ¿sí? Pero es un proyecto que ya venía programándose, proyectándose, estudiándose, ¿no? Está avanzado en un 57%, esto es un dato del 30 de julio, todos son datos oficiales, o sea, todavía no hemos podido avanzar en la investigación propia, pero en datos oficiales esa sería la situación. Y bueno, iría conectado al sistema, al SADI, ¿no? Al Sistema Argentino de Interconexión. Hay unas fotitos más del tipo de tecnologías que va a involucrar. Y después, bueno, si tuviéramos algún momentito para los intercambios, yo planteaba esto, o sea, entre los desafíos que nos planteamos en cuanto al desarrollo, o sea, sin desligar de ese debate, en la integración de energías renovables, si la pensamos como operando en relación con un desarrollo más sustentable, que también lo podemos discutir, tendríamos que mínimo pensar, ya sea la solar, tomando solo la solar, los desafíos en términos productivos, tecnológicos, comerciales y económicos, esto que decía antes, la relación financiamiento-rentabilidad, la procedencia de ese financiamiento es lo que tendríamos que problematizar, y las de orden social y político, cuáles son las prioridades puestas en relación con ese transicionar hacia las renovables. Los intereses económicos involucrados con la explotación de recursos naturales, formas de extractivismo, yo digo, nuevas, y se habla de neocolonialismo, decimos neo en relación también con lo que vos planteabas. Acá el concepto de recursos naturales a muchos ya no nos gusta, pero ¿por qué no nos gusta? ¿Y por qué sí lo seguimos usando? Porque se denominan recursos naturales porque en el término recursos ya está implicando que son plausibles de explotación económica, por eso es recurso natural. Quizás una de las cosas que podemos empezar a hacer es empezar a decir bienes comunes que nos remitan a otro tipo de relación, digamos, entre lo que necesitamos para vivir y lo que necesitamos de nuestro planeta que perdure, que persista, que no sigamos impactándolo. ¿Qué representa entonces el RIGI frente a posicionamientos dispares y conflictos en relación con la transición energética, no solo en su orientación, sino en su ejecución operativa? Yo digo, la materialidad de la transición energética. ¿Qué representa el RIGI en ese sentido? ¿Y a qué tipo de transición convoca el RIGI? Capaz que no tengo que decir, pero mi posición es que no convoca a ninguna transición energética, a ninguna. ¿Cómo se dice? La niega que esto existe y que es parte de lo que estamos, de lo que estamos involucradas. Bueno, eso, perdón. Buenísimo. Gracias, Eli.